Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una breve charla para abordar algunos de los temas que atraviesan de forma diagonal este montaje de la WordPress Photo 2020. En primer lugar, daré una pequeña introducción sobre las problemáticas, las dificultades, acaso técnicas que tienen que ver con poder traer en este contexto del COVID-19 la exposición WordPress Photo aquí al Museo Franz Mayer. Después de hacer una breve reflexión sobre la importancia de la WordPress Photo Foundation como institución que activa, vigila, protege, encausa y lleva hacia nuevos derroteros el fotoperiodismo internacional. Una reflexión breve sobre el sentido de esta exposición en el contexto del Museo Franz Mayer. Y finalmente los dejaré con unas palabras de nuestra colega Babette, que desde hace años ha tenido una vinculación directa con el Museo Franz Mayer, ella desde la WordPress Photo Foundation. Y finalizaremos con entrevistas con los ganadores, el ganador de la imagen individual, Yasuyushi Chiba, y del ganador de la fotohistoria del año, Romain Lorendeau, y con las discusiones y postulaciones por parte de los miembros del jurado de este año de la WordPress Photo Foundation. Esa será un poco la estructura de la conferencia que tendremos este día. Quisiera empezar en primer lugar con comentar un poco el contexto de esta exposición para poder tenerla en estos momentos en el museo. Como todos sabemos, nos encontramos en un terreno absolutamente inédito en el contexto del COVID-19, que no solo afecta la parte logística, programática y los distintos acuerdos internacionales y nacionales que tenemos en la conformación de un programa de exposiciones tan complejo, intenso y variado como el del Museo Franz Mayer, sino que además nos generó un sinfín de problemáticas a la hora de conceptualizar ya la puesta en presencia de una exposición de esta naturaleza. Gracias a una constante flexibilidad, tanto por parte del equipo, todo el equipo del Museo Franz Mayer, como por parte de nuestros colegas y contrapartes en la WordPress Photo Foundation, hubo la posibilidad de ir actualizando, renovando y estableciendo nuevos derroteros para una exposición que en un principio se antojaba de un carácter y que poco a poco ha ido moviéndose hacia una exposición que ya no fuera una solución en un contexto específico de pandemia, sino que fuera la mejor solución ideal para tener una experiencia absolutamente plena en estas condiciones. Gracias a esto y al trabajo que se desarrolló por parte de las distintas áreas del museo, no solo para poder hacer frente a los distintos protocolos, mandatos y regulaciones que además iban cambiando en el tiempo por parte del gobierno federal y del gobierno local, pudimos concebir esta exposición, la puesta en presencia de esta exposición, no solo para poder cumplir con un flujo unitario, direcciones claramente establecidas, señalética, condiciones de seguridad, sana distancia, sanitización, controles de visita, acotamiento del aforo dependiendo del tipo de semáforo en el que nos encontramos, sino que además esta solución fuera no una restricción, sino un habilitador para poder tener una experiencia plena. Esto también implicó que el planteamiento museográfico se adaptara a las condiciones de los distintos escenarios de públicos que tendríamos. Esto es, que pudiera ser suficientemente disfrutable con el museo a un 30% de su capacidad o con el museo a un 100% de su capacidad. Y esto ha permitido, a su vez, tener una reflexión muy puntual sobre el impacto de WordPress Photo en contextos específicos. Porque hay que decirlo, el fotoperiodismo hoy en día tiene un carácter particularmente importante como testigo de los hechos. El fotoperiodista no solo está en el lugar, encuadra lo que ocurre en el espacio y lo vincula en un contexto narrativo. Estas no son imágenes simplemente sacadas de la realidad o seleccionadas, sino que se encuentran estructuradas dentro de una intención comunicativa. Los fotoperiodistas, y esto es algo que la WordPress Photo Foundation tiene muy claro, forman parte de la construcción de historias y de narrativas que nos permiten entender el devenir nacional e internacional y que nos permiten además vincularnos, acercarnos y construir una dimensión empática gracias a la forma que tiene el fotoperiodista de vincularte, de hacerte sentir ahí. No es un extraño, él está presente en la escena y te hace sentir que eres parte.
Hay que decir ahora, la World Press Photo Foundation fue fundada en 1955 y tal vez la fuerza que ha obtenido esta fundación y particularmente el premio que hacen anualmente tiene su raíz en que está constituida por fotoperiodistas. Hablamos de profesionales para profesionales. Es una exposición generada por colegas. Algo similar a lo que ocurre hoy en día en la estructuración de los textos científicos, que son vigilados y cuidados por pares. Esta fundación ha cuidado desde el principio que quienes participan sean agentes activos dentro del campo, ya sean propios fotoperiodistas, ya sean editores de revistas, ya sean personas que participan en la generación de los salones de prensa, de los diálogos, de los debates periodísticos internacionales. Y esto ha permitido también que al interior de la World Press Photo Foundation se lleve a cabo una reflexión activa, directa y constante sobre los múltiples problemas que se enfrentan en el fotoperiodismo, no solo en sus orígenes, 1955, sino cómo esto se ha ido adaptando, por un lado, a los cambios tecnológicos, a los cambios físicos de la producción de la imagen fotográfica, pero también en los contextos del valor que esta imagen tiene en el mundo. Si recordamos, en estas épocas ya empezaban las reflexiones de el mundo se ha convertido en una imagen de sí mismo. Ya no solo es el mundo como voluntad de representación, como dijera Schopenhauer o como dijeran otros filósofos en la época en la que nace la fotografía, sino que además podríamos tener las construcciones como de Guy Debord en los años 60, donde se habla de una estructura, una forma de mundo que llega a tal exaltación que se convierte en imagen. Bueno, la World Press Photo Foundation ha construido desde el principio un debate interno para poder validar qué es una imagen fotoperiodística, qué es una imagen válida, hasta dónde es permitido manipular o no manipular. El enorme debate que hubo hace 4 décadas sobre la función que tenía la fotografía digital. Y hoy en día, por supuesto, recordamos el enorme debate que hubo en 2016 en torno a la manipulación digital, los límites y las posibilidades. Y esto nos lleva a otro elemento que creo que es muy importante destacar de la World Press Photo Foundation. No solo se analiza la producción de una imagen, el contexto de una imagen, la capacidad que tiene para narrar historias. También es muy importante la dimensión ética atrás de todas y cada una de las imágenes. Y esta dimensión ética, todos recordaremos problemas muy importantes que ocurrieron en los años 90, tienen que ver con cuál es el papel del fotógrafo ante un acontecimiento. ¿Hasta dónde llega su límite de actuar? ¿Qué es más importante, actuar en ese momento o dejar un testimonio para la posteridad? ¿Hasta qué punto es posible recortar, añadir, modificar la imagen fotográfica? Y finalmente, ¿cómo esta imagen dialoga o no con un contexto de información, con un debate particular en torno a los cambios del devenir humano? Y eso nos ha permitido que el jurado, como escucharán en unos momentos, pueda ubicar y delimitar de forma muy clara lo que ocurre este año. Efectivamente, son casi 74,000 imágenes las que se han sometido este año, bueno, el año pasado para la valoración del concurso que se presenta este año. Y a lo largo y ancho, por supuesto, tenemos cualquier cantidad de escenarios, momentos, acontecimientos y distintas circunstancias a lo largo y ancho del mundo que un poco dan la pauta de lo que está ocurriendo en un momento determinado. Pero algo que llama mucho la atención y que tiene que ver también con reflexiones internas sobre la representación, la paridad, el acceso, no solo en términos de género, clase y raza, sino también en contextos de enunciación, que se ha decidido, se ha buscado que haya mayor representación de agentes poco presentes en estos concursos. En este panorama tan complejo, tan diverso, en esta selección de tantas imágenes, hay un jurado general que básicamente está revisando todos y cada una de las imágenes postuladas y a su vez en cada una de las 8 categorías que tenemos este año. Temas contemporáneos, medio ambiente, noticias generales, proyectos de larga duración, naturaleza, retratos, deportes y noticias de actualidad. Estas son las 8 grandes categorías. Estas 8 grandes categorías otorgan un premio a mejor fotografía individual, otros 2 premios, digamos, 3 grandes premios a foto individual,
3 fotos a historias, y de entre todo esto se elige la gran foto, el WordPress Foto del año, y se ha agregado desde 2019, desde el año pasado, un premio especial para las grandes historias. Y lo que han encontrado como elementos que coinciden en esta inmensa diversidad de tiempos, espacios, enfoques, contextos globales, es, en primer lugar, cómo ciertos elementos, cambios y transformaciones en las formas de socializar, particularmente de los jóvenes, mucho de esto debido a los cambios tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, celulares, redes sociales, el uso de sistemas de mensajería automática, cómo estos fenómenos han ayudado a generar otras formas de no solo reunirse, sino de debatir, de reflexionar y, lo más importante, de actuar. Vamos a encontrar ejemplos en las imágenes ganadoras, ¿no? En Sudán, en Argelia, pero también lo podemos ver en Hong Kong o en Chile, como muy jóvenes, gente que no necesariamente tiene un papel tan activo en la acción política, no solo encuentran otras formas de reflexión, sino también de asociación y de participación. Este sería tal vez el elemento más importante del 2020. Y el segundo, que creo que es particularmente importante justo por su, por así decirlo, omnipresencia. Está prácticamente presente a lo largo y ancho de toda la selección, que es ya no el calentamiento global como una historia, posibilidad o teoría, sino como un fenómeno reconocido. Y este fenómeno que hemos reconocido y que podemos ubicar a lo largo y ancho de nuestra existencia, atraviesa los ámbitos de disciplinas, de ámbitos de acción, de espacios para la discusión, y nos obliga a una cosa particularmente importante, que es, no se trata ya de una postura, de una teoría, de una propuesta de acción, sino que requiere de una suerte de diplomacia entre los saberes. ¿Esta diplomacia a qué se refiere? A que no es un asunto que puedan resolver únicamente los ecólogos, o los demógrafos, o los políticos, o los sociólogos, o los economistas. Este es un fenómeno ante el cual tenemos que actuar de forma conjunta todos. Y a lo largo y ancho de esta exposición podemos ver cómo en determinados elementos están presentes esta confluencia de necesidades, de saberes, de requisitos y, por supuesto, una necesidad colectiva para encontrar soluciones. Estos dos elementos que podemos encontrar en las 2 historias ganadoras y, por supuesto, en algunas de las historias más destacadas, podría tener su ejemplificación tal vez más clara y a su vez poética en la pieza de Alejandro Prieto. Lo que vemos en primer plano es un correcaminos chiquillo en una imagen apaisada muy amplia, y vemos a este correcaminos que está ubicado del lado norteamericano en Naco, Arizona, colocado frente a esta gigantesca estructura que es el muro divisorio, que además se vuelve todavía más agresivo porque hay alambre de púas hacia el interior. Ojo, esto es del lado norteamericano. Y esta dimensión casi absurda de la contundencia física, de la materialidad, de la tectónica de este muro, frente a este pobre animal que, claro, él tiene una forma de desarrollar su existencia, tiene patrones, rutas migratorias, tiene una forma de relacionarse con su ambiente que está estructurada desde hace muchos, muchos, muchos años a partir de las relaciones de sus propios ancestros, etc. Vamos, la dimensión natural de un animal, cómo se ve interrumpida por una construcción que obedece a problemas geopolíticos entre 2 estados-nación independientes, pero que atraviesa de forma directa no solo a este animal, sino que poéticamente atraviesa los problemas que tenemos de coexistencia entre los estados-nación del presente y que nos obliga a entender que las acciones que realizamos en un contexto, en este caso el político o el económico, trasciende de forma directa todos los ámbitos de la sociedad y de la humanidad y de la coexistencia propia en este mundo y los inmensos problemas que esto genera hacia otros derroteros, porque esto finalmente se encuentra vinculado y entretejido, y ese es tal vez el elemento más importante de la visión del calentamiento global. Tras esto me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el sentido que tiene tener esta exposición en el Museo Franz Mayer.
Efectivamente, este es un museo que fue fundado por Franz Mayer, un inversionista alemán que migra primero a Inglaterra, después a Estados Unidos, termina en México, y en México encuentra fortuna en los mercados cambiarios, en la especulación financiera, en los ejercicios de gran capital. Es una persona que tiene un entendimiento particular de la noción de valor y que decide estructurar una colección, él siempre decía, de bellas cosas, de arte, y que poco a poco empieza a tener una dirección un poco más estructurada y enfocada hacia lo que hoy en día llamamos artes decorativas. Un término además complejo hoy en día en los debates académicos contemporáneos, pero digamos artes decorativas. Es un lugar en el que el arte y el diseño se encuentran, o si prefieren, es este espacio en tensión donde se manifiestan distintas formas de entender o pensar el arte y el diseño. Y a partir de aquí me gustaría vincularnos un poco con, ok, en este momento tenemos WordPress Photo, es una exposición de fotoperiodismo internacional, es la vanguardia que establece los estándares de qué reconocemos como buen fotoperiodismo. Simultáneamente tenemos una exposición de grandes maestros del grabado europeo, una exposición muy interesante que fue hecha en colaboración con el Museo Textil de Oaxaca, que se llama Azul Añil, que narra cómo en 5 continentes y a partir de distintas plantas que incluso tienen distintas familias genéticas, distintas culturas logran aislar una molécula particular, curiosamente por métodos muy parecidos, que permiten construir o ubicar este pigmento textil llamado añil, glasto, tiene al menos tenemos ubicados 7, 8 nombres. Paralelamente tenemos una exposición de la arquitecta Frida Escobedo que se llama El Otro, donde hace una suerte de arqueología sobre las ventanas que forraban un edificio de arquitectura moderna, muy ubicada dentro del movimiento de arquitectura así llamado, moderno, pero es un edificio, por así decirlo, cualquiera, no es un edificio de autor, no es un edificio destacado. Es uno de estos, seguramente lo habrán ubicado, está en la esquina de Florencia y Avenida Chapultepec, si mal no recuerdo. Y lo que tenemos es, ella recoge los vidrios cuando hicieron un cambio de fachada, de estas que son una piel de cristal, y empieza a hacer un estudio delicadísimo de todas las marcas, gestos y cosas que hay pegadas a los vidrios. Las cortinas, las estampitas que pegamos, las marcas de deterioro, porque a lo mejor pasaba un tubo de desagüe, rayones, yo qué sé. Y se convierte en un momento particularmente poético, donde no hay ni representación ni intención comunicativa, lo que hay es, veamos literalmente esta materia y podamos aprender de ella. Y finalmente, por supuesto, tenemos nuestra gran exposición permanente, que es tan solo una muestra de una vasta y compleja colección. Si quieren, de forma anecdótica, el otro día nuestra directora general le platicábamos sobre WordPress Photo y nos hacía hincapié sobre una pieza que tenemos en Grandes Maestros del Grabado Europeo que se llama Las infamias y miserias de la guerra de Jacques Callot, en donde tenemos 18 viñetas en las que Jacques Callot presenta una lectura particular de lo que ocurría en la guerra en esos tiempos. Son viñetas donde no solo está presentando lo que el rey le había solicitado, que es, habla de mis triunfos militares, sino que da la vuelta y lo que decide es mostrar una versión particularísima de lo que ocurre en las batallas. Si ustedes siguen caminando por el museo, suben a la siguiente planta, verán una de las grandes adiciones que tenemos este año a WordPress Photo, que es el muro de ganadores. Y podrán encontrar nuevamente viñetas donde vemos no solo los hechos de la guerra, los hechos de los problemas de la sociedad o los hechos de los problemas geopolíticos. Vemos también una lectura, una intención, un testimonio que nos presenta no imágenes o representaciones de los hechos, sino nos coloca ahí, en un punto empático, donde podemos encontrar otra forma de ver los hechos y poder ser parte de la historia.
Igual que ocurre con estos cristales, con estos vidrios, estas ventanas que pone Frida Escobedo, podemos tener testimonios directos del acontecer de otros y poder ser parte de esa sensación. Esto se parece muchísimo, o encaja directamente con la propuesta de imagen dialéctica de Walter Benjamin. Al estar ante una imagen de un pasado, de algo que está en otro contexto, inevitablemente podemos construir puentes entre el contexto original, el contexto de presencia, que sería el museo, y nuestro contexto particular. Y esto nos permite hacer inmensos cruces, donde podemos desarrollar elementos de empatía, no solo por el suceso, sino también por los protagonistas, y empezar a estructurar vínculos donde resuenan mi circunstancia, mis problemáticas, mis condiciones, lo que está representado y a su vez lo que está mediado desde el museo. Y esta posibilidad de generar intercambios es aquella que vincula una exposición como WordPress Photo con el proyecto que desarrolla el Museo Franz Mayer. No solo se trata de leer, encontrar y celebrar soluciones ingeniosas a ciertos problemas en el pasado, sino de aprender en las respuestas que hubo en el pasado elementos que nos sirvan para afrontar el presente. Creo que esta sería una de las líneas principales y que le dan de nuevo sentido y resonancia a esta que podríamos decir que es la exposición más exitosa en términos de públicos, de audiencias. Es una de estas exposiciones que nos preguntan constantemente, ¿cuándo viene WordPress Photo? ¿Van a traer WordPress Photo? Sí, porque en un instante podemos tener las viñetas no solo al mundo, sino a los acontecimientos del mundo, y nos permite pensarnos, sentirnos, ubicarnos en esos contextos e invitarnos a ser partícipes de su historia y de nuestra historia. A ese espacio donde una problemática particular toma una respuesta y no solo aprendemos de esa problemática particular o de esa respuesta particular, sino aprendemos de las formas de solucionar y de las formas de enfrentar esos contextos. Y eso es algo que actualmente atraviesa de forma diagonal la existencia del Museo Franz Mayer. Finalmente, hacerles una invitación para recorrer esta exposición con toda la seguridad y tranquilidad de que hemos cuidado cada detalle para que todos y cada uno, todas y cada una se sientan seguros, estables, tranquilos. Que esta es una exposición que no está hecha para verse únicamente en solitario, sino para compartir, para discutir, para intercambiar puntos de vista, como todo lo que proponemos en este museo. Y quisiera dejarlos ahora con un mensaje de Babette, que es una de nuestras colegas desde hace muchísimos años. Aprovechar también para agradecer a Sané van der Schift, que nos ha llevado a esta interlocución muy activa a lo largo de este complejo proceso de la adaptación de la exposición por el COVID. Y finalmente, dejarlos con las palabras de los propios ganadores. No solo de Romain Larendot, que gana este premio que tiene apenas 2 años sobre las historias de larga duración, sino también con Yasuyushi Chiba. Un video particularmente interesante porque vemos en video el contexto de lo que ocurre al momento de esta imagen. Y terminar con las reflexiones que desarrolla el jurado en torno a estos proyectos, particularmente los que fueron seleccionados como ganadores. Sin más, los dejo con Babette. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto enorme que después de un año muy difícil, sí podemos abrir la exposición en el fantástico Museo Franz Mayer. Y quisiera dar las gracias por todo el equipo del Museo Franz Mayer, por todo su trabajo duro para poder mostrar estas imágenes a la Ciudad de México. Lamento mucho que no puedo estar ahí como en años anteriores. Desafortunadamente la situación no me deja viajar, pero de esta manera les mando muchos saludos desde Ámsterdam. La Fundación WordPress Photo fue fundado en 1955 en Ámsterdam. Como cada año, WordPress Photo organiza el concurso de fotoperiodismo más importante de nivel global. Más de 4.000 fotógrafos de 125 países mandaron casi 74.000 imágenes al concurso.
Este año tenemos a 44 de ellos afortunados que ganaron, provenientes de 24 países. De ellos, 14 han ganado un premio World Press Photo anteriormente y los demás 30 ganaron por primera vez. Entre ellos tenemos un ganador mexicano. Estamos súper emocionados y orgullosos, Alejandro Pireto, en la categoría Naturaleza. El concurso es juzgado de manera anónima por un jurado independiente. Este año, 20% de los entrantes fueron mujeres, un incremento de los 15% mujeres en 2015, cuando publicamos esos datos por primera vez. Pero todavía no es la cifra donde queremos estar. De los ganadores este año, 6 son mujeres, 13%. Y no es suficiente. Muestra que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para atraer a los fotógrafos mujeres y fomentar su talento. El jurado dio premios en 8 categorías: noticias generales, noticias de actualidad, temas contemporáneos, proyectos a largo plazo, deportes, naturaleza, retratos y medio ambiente. Cuando dan los premios, el jurado se fija en 2 cosas. Primero, que la foto estéticamente es muy buena, que atrae, que luce, pero también necesita contar una historia. Cada foto en esta exposición cuenta una historia, y la misión de World Press Photo es conectar el mundo con esas historias que importan. 2019 también se puede describir como el año de las protestas, y ese tema lo vemos claramente en toda la exposición. Vemos protestas en Sudán, Hong Kong, Chile y Algeria, hecho principalmente por los jóvenes. Y ese hecho de los jóvenes también fue tan importante para la World Press Photo del año, ganado por el fotógrafo japonés Yasuyoshu Chiba, que estaba en Sudán documentando una protesta pacífica liderado por un chico de 15 años, Mohammed. Él fue muy carismático. El fotógrafo vio que estaba liderando toda la protesta y cantando una poema. Y para el jurado esa foto representa no solamente las protestas en Sudán, pero también es un símbolo de las protestas en todo el mundo, que fueron principalmente hechos por jóvenes. También se ve ese tema en la World Press Photo Historia del año. Este año ganado por Romain Laurendeau, un fotógrafo de Francia, que estuvo 5 años en Algeria y vio nacer básicamente la protesta en Algeria, también liderado por jóvenes. Otro tema muy claro en esta exposición es el medio ambiente y los desastres naturales. No solamente en la categoría naturaleza y medio ambiente, pero también en las noticias. Con la crisis ambiental que enfrentamos en el mundo, creemos que este tema sería cada vez más prominente. El fotógrafo de naturaleza de Guadalajara, Alejandro Pireto, ganó segundo lugar de naturaleza con una foto impresionante de un correcaminos. Muestra cuál es el impacto de un conflicto político, en este caso el muro entre Estados Unidos y México, y no solamente sobre los humanos, pero también sobre la naturaleza en esa zona. No solamente familias, comunidades, vecinos son separados, pero también corta el hábitat natural de los animales en la frontera. En esta exposición contamos historias y celebramos el trabajo de los fotoperiodistas que cada día salen a contarnos historias, a veces con peligro de su propia vida. Por eso también celebramos y apoyamos la libertad de prensa, que es una virtud esencial de nuestra organización. Y lamentablemente, la libertad de prensa en México está en un punto muy bajo. México sigue siendo el país en paz más mortífero del mundo.
En ningún otro país mataron a tantos periodistas en 2019 como en México. 10 periodistas fueron asesinados. Siguen Pakistán con 4 periodistas muertos y Afganistán con 3. Y en lo que va de este año, 2020, México ya lleva 4 periodistas asesinados por su trabajo, según Reporteros Sin Fronteras. Recordamos sus nombres: Pablo Morrugares, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Jorge Miguel Armenta Ábalos, María Elena Ferrara Hernández. Retiramos nuestra solidaridad con todos los periodistas y fotógrafos y fotoperiodistas en México. Con esta exposición celebramos su trabajo, el fotoperiodismo de calidad y los fotógrafos que trabajan todos los días para contarnos las historias que importan. Los invito a todos a descubrir las historias atrás de cada foto. Espero que lo puedan hacer con su sana distancia, disfrutando las fotos a la vez que por fin lo del museo está abierto después de una larga clausura. Y doy otra vez las gracias a todo el equipo Franz Mayer y les deseo muchísimo éxito en este año de WordPress Photo en la Ciudad de México. In past years, it's been a recent inclusion, the story of the year, and for me, I think it's always been about the picture of the year. But as we move forward and photojournalism, people are taking a deeper look at things. So what you're getting is stories that are really in depth and done over a period of time, and I think that needs to be rewarded. I just hear about this because pictures tell stories, and some stories are complex and subtle and require a set of pictures to be able to really absorb that situation and understand what the photographer's interpretation and understanding of that situation is. As a judge, I was looking for visual storytelling, your decisions around how intimate and close you become, but also how far you step back to allow the viewer to make their own kind of decisions, but also just how you bring me in and make me part of that story. This interaction is a moment. This is really nice. So to have a story of the year is validating the photographer as being a person capable of digging deeper. I felt there were a number of very interesting stories that had powerful new ways of seeing. Each picture needed to give me more and more information, one after the other, so I got the whole picture, not just a snippet of it. So I think that was an important part for the stories that were selected. For me, the story of the year has to be wonderful, something excellent. This one comes closest to having some form of intimacy, but... And those opposed? The story shows us youth protests that took place within Hong Kong, and those were very significant protests because the way in which they were organized was extremely professional. But you're looking at people that are doing this for the first time. We are seeing a new type of youth on this planet. Youth who are determined to write their future. In this story, what I think made it was the editing by the photographer to include a specific look at the students that were involved in the protests. So for me, when we were looking at this particular story about Hong Kong, it was that small element that sort of drove that story a little bit further. There's an image in that story that always stays with me, which has 4 or 5 schoolgirls in their school uniforms and coming out to protest. And that for me had so much symbolism, because you expect people in school uniforms to be within the corridors of their schools, not out on the street. But it's so powerful. Youth that are determined to confront
very powerful and dangerous establishment and governments. This particular story encapsulates that in each and every single frame. It's about a plane crash in Ethiopia where there was an aspersion that was cast upon the crew members, thinking that, oh, it's a flight from a particular part of the world and that the flight staff is not experienced enough. And then when enough investigation was done, they found out that it's one of the best trained fleets in the aviation industry. It said a lot about the perception that still continues around how Africa is perceived. This particular project was a great platform to confront stereotypes of Africa. I thought it was an extraordinarily powerfully and considerately done story that shares with us what the photographer saw in the aftermath of the crash of the Boeing jet that went down outside of Addis Ababa. For me, the story is really about grief. There's an image that I think collectively as a jury we felt was very, very powerful. For me, besides the deaths, the sorrow, the grieving, this project highlighted a very important issue to the rest of the world, that Africa is developing. Africa is not what people have known for many years and have their own perception, interpretation. Africa is part of the world. So the story is a long-term project that was worked on over a number of years by a photographer who had tremendous access. Photographing in Algeria right now is extremely difficult. He's a photographer that lives there and tries to tell the story of the young people, but not only right now, but for several years. He tries to be near the neighborhoods of the people, how they live, the daily life, but also show the protest, and that's what I like. The fact that you see so many people, and all these people are young men, creates a kind of anxiety. Each photograph is well composed. Storytelling elements are very varied. There's a lot of general scenes. There's a lot of very intimate scenes in subjects' homes. I think the level of commitment that the photographer showed, and connection and intimacy with the people came through. For me, this story is really powerful because you feel you are there. The photographer made something to put you inside this country. We felt that the quality of the work itself, photographically, was quite flawless. I thought the scene was beautiful. The simple fact that people recite poems for protesting in such a difficult circumstance. My name is Yasuyoshi Chiba, a Japanese photographer working for AFP based in Kenya. It was my first assignment in Sudan. After the Sudanese army overthrew longtime president, thousands of protesters were holding a sit-in to demand civilian rule. When I arrived in Khartoum, all protesters were gone. 2 weeks before my arrival, the peaceful sit-in was dispersed by an unknown military figured group, and more than 100 people were killed. After the tragedy, the mobile internet had been shut down. One night, my colleagues and I went to a residential area where opposition leaders set a meeting with people to brief their updates. The place was a total blackout. Then, unexpectedly, people started clapping hands in the dark. People held up mobile phones to illuminate a young man in the center. He recited a famous protesting poem and improvised one. Between his breath, everyone shouted "Thawra," the word revolution in Arabic. His facial expression and voice impressed me. I could not stop focusing on him to capture the moment as the determination of all. I hope this picture attracts attention to the situation in Sudan until their election in 2022.
this youth who was described like lost. There was something fundamental was happening there. I'm Romain Laurando, I'm 44 years old and I'm a French photographer. Ro means brother. It's a connection, and it was a symbol for me because in those neighborhoods there was a lot of story, but they are together. When I arrived in Algeria, everything was quiet. Just young guy in the street who are bored and frustrated. It was not the misery of of food or a roof over the heads. It was the misery of the absence of dreams. All those young guys in the poor neighborhood demonstrated. Once a week they are in the stadium and they are together and they are powerful. They are free. It was very emotional because I think it's a first step, but it's a very important step. I met so kind and so nice people, and without them I can't do anything at all. I live all my time with them, and at the end I am like them. It's a universal story. It's people face ideology. You know, all those people are the base of the demonstration. Without them, nothing would happen. Just hear about this because I hope that we've put together a set of pictures that reflect incredibly important events that happened this year, and I hope that the pictures we've put in front of people will be pictures that will initiate a conversation around that specific event, and I think that's what photography is about. Especially in the time that we're living in, where there's a lot of violence, a lot of conflict, you know, it's important that we have an image that inspires people. If an image is able to transcend beyond the immediate event that it is documenting, that's something that can elevate it. It has to make you think, it has to create emotions. And I think it's also original. This is not only the voice of the photographers that made pictures around the world and photojournalists, but it's also to recognize the voice of the people that we find and the stories that are in the world that we want to tell to the others. I wanted it to have this like overview of what the year was. So every time something come up, we would sort of look at it and see what the issue was or the story was and try to see whether that fit to what had happened during the year. So we saw the things that made headlines, but we also saw a lot of really important, interesting, subtle issues, but that are defining in the lives of the people who experience them. Every single image that made it to that level is a good image technically. So it's no longer about just judging around the technique. It's about the potential impact of the image to society. It's about a plane crash in Ethiopia where there is a woman that is throwing dirt on her face in a moment of abject grief because there were no remains of the plane that were found. And we were all conjecturing as to what that gesture might mean. The idea that she's throwing earth that might have been touched by one of her loved ones who has died is, to me, incredibly powerful. It's like a portrait, but it shows the suffer of the people, and it's something that the photographer have to be really sensitive to show it. And for me, he or she shows this in a very beautiful way. This is this extraordinary moment executed through a sort of conventional photojournalistic technique
but capturing a really profound moment of universal human grief. The grief is in this gesture, in this dirt that this relative throws in the air in her face. I'm having a hard time taking my gaze off of this picture. So in this picture, we're in Algeria, in Algiers. It's May 2019, and we're looking at students protesting against the government. It aligns so many different faces, and the expressions and colors really help you bounce off and want to read each one of those. This particular photo represents the need of youth to take charge of their future. In that picture, I feel as though I was there with them and I'm experiencing what they must have felt. It just sums up people fighting against authority, standing up for their rights, coming out on the streets and resisting, or standing up for what they want. And that to me was the theme of 2019. This photograph shows this young boy reciting poetry amongst a crowd in Sudan. Even though he's reciting poetry, I want to say it was a poetic picture. This image speaks to a most important development in East Africa. One would have never expected that young people begin to confront dictators and eventually topple them without raising a gun. And we see this young person is not shooting, is not throwing a stone, but reciting a poem in acknowledging, but also voicing a sense of hope. It shows power of the youth, it shows power of art, it shows hope, and there's a person smiling in the front. It reinstates the strength that I think people need to see more often to be able to keep the hope alive, to fight these big battles that people are fighting. It was just a really beautiful, quiet photograph that summed up all the unrest across the globe of people being, wanting change. When families move to one place to another, getting rejected, getting deported, it's not just about the physical stress, it's psychological stress. This is somebody who's suffering from resignation syndromes. It's a catatonic state in which people go into. They've observed this across migrating populations within Europe. It's a manifestation of trauma in which she wasn't able to eat, and I think that's what the feeding tube is kind of referring to. This picture is very powerful because of the composition of the hands of the relative that take care of her. His gaze just kept pulling me in and in and in, and I just couldn't let that go. And I think for a lot of the other jury members, that was power. The picture just kept pulling us in. I wanted to know more. I wanted to apologize, but before I apologize, I just needed to get to understand what is happening. This is a photograph of a young Syrian Kurdish fighter in the wake of a battle in which he was very badly wounded in a hospital bed, being visited for the first time by his girlfriend. What to me is very, very touching in this particular photo is the body language between the fighter who's wounded and his girlfriend whose gaze, she's unable to look at him. He is turning his gaze to her, begging for a connection. We thought that this was a powerful story. Obviously, the United States made a controversial decision to withdraw its troops from that area of Syria. And that withdrawal obviously had major military consequences for the inhabitants of that area. It brings geopolitics to a very human, simple consequence. Big decisions have consequences. It affects human beings, and to me, that's what I see in this picture, and it's devastating. There's a tension in that photograph
there's a beauty in that photograph, an intimacy between the couple. It's really sort of heartbreaking to see what happens when things sort of go bad in the world and what the results are of that. This is a photograph that was taken at an international arms showcase event. And the picture, according to the caption, shows a representative of some kind of company or somebody that's involved in this arms fair locking up a couple of rocket-propelled grenade rounds in a closet. I come from a continent that has seen a lot of civil wars. We blame people that use those weapons to kill. But those weapons come from somewhere. Those weapons are designed by people that are not at all even connected or involved in those kind of conflicts. It almost has a slightly glossy advertising nature to it, and that's where you kind of wonder, does it fall within journalism, does it not? But I think because it challenges that notion is something that pulled us into it. In my mind, I sort of imagine him in these halls of power, going in and out of these meetings, presenting these devices to people who will, buy and sell and ultimately deploy them, but most of them will never actually understand how devastating it is to be on the receiving end of a weapon like that. Vale, pues muchísimas gracias. Y reiterarles la invitación, estamos abiertos, WordPress Photo está abierto desde el 2 de septiembre hasta el 8 de noviembre. Por favor, visítenos, platiquen, intercambien con nosotros. Hemos desarrollado un micrositio en la página de internet, tenemos códigos QR para que ustedes puedan descargar la información del muro de ganadores, de todas y cada una de las cédulas y las imágenes. Y por favor, compartan con colegas, con amigos, con personas interesadas en saber las imágenes que han marcado nuestro pasado y nuestro presente y sobre todo poder participar activamente en el diálogo y la acción de estas historias que importan. Muchas gracias.